Mario Bellón. Mario hace algún gesto, así te identifican. Ah, bueno, igual está el nombre. Ahí está Mario. Sí. Mario se ha dedicado desde hace mucho tiempo al periodismo o a la comunicación específica en el área de arquitectura y diseño, inicialmente en medios editoriales, revistas y publicaciones editoriales, y más recientemente en el área de radio y en medios digitales específicos de diseño. Así que nos pareció que era la persona indicada para arbitrar y moderar la mesa. Mario, te cedo la palabra, así tú presentás a los dos integrantes que están ya presentes. Mientras tanto, en algún momento se va a incorporar Sergio Delgado, y en ese momento, bueno, lo presentas a él. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Graciela. Buenas noches para todos. Primero agradecerte a vos, Graciela, y por tu intermedio a toda la gente de ADIEP por, bueno, la confianza depositada en mi persona para encarar esta tarea. No tengo mucha experiencia en moderar mesas, en hablar sí, pero en moderar mesas no, así que creo que la iremos construyendo. Tenemos la ventaja de tener a 3 participantes, ahora hay 2, hay una en ausencia, pero 3 participantes que saben de estos métiers de los cuales vamos a conversar. Por tanto, me siento como respaldado, con una espalda ancha ahí con esos 3 participantes y vamos a andar bien. Primero, por orden, vamos a presentar a la dama que participa en la mesa redonda, que es Paola Rapetti. Paola es licenciada en Dirección de Empresa por la Universidad Católica del Uruguay, cuenta con una especialización en Gestión de Organizaciones sin fines de lucro de la Universidad de Columbia y en Emprendimientos e Innovación de la Universidad Anglia Ruskin de Cambridge. Además, se especializó en Planificación Estratégica de Organizaciones de la Sociedad Civil en la Universidad de la República. Tiene una amplia experiencia en el fomento de emprendedurismo, tanto a nivel de campo como académico, trabajando directamente con emprendedores, empresas y startups, en diversas etapas de desarrollo de sus negocios y con niveles de acceso a recursos variados. Ha participado en diseño de programas y políticas de emprendimiento para el sector público como consultora y actualmente es gerenta del área de emprendimiento de Sinergia, fundadora de la incubadora Startups e integra la compañía desde el año 2014. Ha participado activamente en todos los equipos directivos de Sinergia, transitando las etapas de crecimiento y transformación del grupo. Bienvenida, Paola, entonces, a esta mesa redonda. Y por otro lado, tenemos ya pronto y dispuestos también a Enrique Topolansky, conocido como el Topo, que es director del Centro de Innovación y Emprendimientos de la Universidad Ort de Uruguay. Desde hace 20 años contribuye al desarrollo del ecosistema emprendedor e innovador en Uruguay y la región, en el cual ha desempeñado diferentes roles: emprendedor, mentor, inversor. Integró el equipo fundador de la primera incubadora de base tecnológica del Uruguay. Además, es licenciado en informática y cuenta con diversos estudios de posgrados, entre ellos un MBA por la Universidad Ort de Uruguay y un diploma en computación y sistemas informáticos por la Universidad de Oxford de Inglaterra. Bienvenido, Topo, Enrique Topolansky, a la mesa. Y vamos a dejar presentado ya, porque va a quedar, digamos, presentado para cuando entre, a Sergio Delgado Coto. Yo hoy comenté en la radio y dije que era el más joven del equipo y quiero corroborarlo porque no tengo la certeza de que sea el más joven del equipo. No, no es el más joven del equipo, No, porque el más joven sos vos. amigo perfecto. mío y es más grande, tiene un año más. Más grande, mucho más grande. Bueno. Sergio Delgado Coto es licenciado en Psicología y Gestión Humana, posee una maestría en Administración de Empresas por la Business School de la Universidad Católica del Uruguay y una maestría en Ética por la Universidad de Deusto de España. Es profesor adjunto en la Universidad Católica del Uruguay, cursó un posgrado de innovación en la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Desde 2006 acompaña como mentor a emprendedores en etapas tempranas vinculados con negocios innovadores. Facilitador general de la red de incubadoras de negocios de América Latina y el Caribe, Incubadoras LAT. Y ese es entonces Sergio Delgado Coto, que nos va a acompañar en escasos
6 minutos, me parece, por lo que él dijo. Comenzamos adentrándonos como en el tema, y hay algunas preguntas que son genéricas, que tienen que ver con responderle a nuestro público oyente qué es una incubadora. Aunque creo que tenemos, digamos, del conocimiento general a la incubadora como un aparato que, digamos, resguarda y que cuida y que ayuda al crecimiento. Y bueno, la primera pregunta entonces, y quizás le pasamos la palabra a Enrique para que arranque él, que nos diga qué es una incubadora. Bueno, muy bien. Primero agradecerle a Dip, Graciela, que por la invitación recibida, y a Mario por estar moderando, y a mis compañeros de panel, bueno, Paola, Sergio, nos conocemos hace tiempo, un gran saludo. Y en realidad es una pregunta interesante y que no es tan trivial, Mario, porque muchas veces uno tiende a pensar que una incubadora es justamente un lugar donde lo que hacemos es apoyar emprendimientos para que tengan más chance de ser exitosos. Y a mí en realidad esa definición no me gusta mucho. ¿Por qué? Porque pone el foco en el emprendimiento y no en la persona. Y para nosotros, como una universidad, lo más importante es el desarrollo de la persona, y como consecuencia de un buen desarrollo de esa persona es que surgen emprendimientos y proyectos interesantísimos. Entonces, seguramente en este punto no estemos 100% de acuerdo con las definiciones, porque dado que hay organizaciones que se enfocan mucho más en buscar el emprendimiento. En nuestro caso, para nosotros el centro, insisto, es desarrollar el talento, desarrollar el potencial de las habilidades humanas para tener una actitud emprendedora ante la vida. Entonces, cuando tú me hablas de una incubadora, lo que estamos hablando en nuestro caso es un lugar, un gimnasio le podríamos llamar, donde entrenamos a las personas para desarrollar esa actitud. Y como resultado, en segundo lugar, obtenemos emprendimientos que bajan su riesgo y llegan al mercado. Pero el centro, insisto, es la búsqueda de ese propósito, la búsqueda de desarrollar la persona como ser humano, el equipo, y que a función de eso crezca. Eso estaría ligado, Enrique, con tu rol, digamos, de participación en una universidad, que quizás cambie la perspectiva cuando las incubadoras forman parte como de otros proyectos que no son universitarios. Por eso le quiero preguntar a Paola, entonces, desde una perspectiva más empresarial, como supongo que es Sinergia, y distinta a la experiencia de Enrique, bueno, ¿qué es una incubadora para la encargada de esos temas en Sinergia? Está muy bien eso. Bueno, gracias también. Aprovecho a saludar y agradecer a Dip por la convocatoria y a todos los presentes, todos y todas las presentes. Como decía, comparto plenamente la definición de Enrique, porque ya hace algunos años que se discute en el ecosistema emprendedor esto de sacar el foco del proyecto y poner el foco en las personas. Nosotros también, desde hace un tiempo, cambiamos un poco el enfoque y el encare desde el cual trabajamos con los equipos emprendedores y decimos que los acompañamos a generar la mejor versión de estos emprendedores que llegan. Y cuando hablamos de la mejor versión, es, bueno, en el camino descubriremos cuál es esa mejor versión, y eso incluye fracasar, pivotear, incluye reinventarse. Y cuando haces la pregunta, Mario, esto de que es real, cuando trabajamos desde una incubadora como es Sinergia, que trabaja más desde el sector privado, ¿no? Un poco más separada de otras instituciones, nosotros siempre hemos tenido como mucho foco en el mercado, por esa agilidad que tienen a veces las empresas de ir directo, digamos, como decimos, directo a los bifes, vamos a conquistar a esos clientes. Pero también es real que en este proceso de construcción de nuestro concepto de incubadora, hemos sacado un poco el foco. A veces cuando trabajás con el mercado pensás mucho en el producto o servicio final, ¿no? Y llegan los emprendedores, yo hago esto, y esto es lo que ofrezco, el producto o servicio. Nosotros hemos trabajado mucho en cambiar la pregunta, ¿no? Y es, ¿cuál es el problema que resolvés? O sea, no importa cuál es el producto o servicio que ofreces, que esto es circunstancial, y está bien, el mercado hoy lo valora, pero ¿cuál es el problema que resolvés? Entonces, cuando los ayudás a pensar en el problema que resuelven, el mundo de posibilidades para alcanzar ese mercado explota o crece exponencialmente, porque surge una pandemia, como la que estamos hoy,
el producto o servicio deja de ser valioso para ese cliente porque ya no puedo acceder a él, o no lo puede comprar, o no le interesa, pero si está muy claro cuál era la necesidad o el problema que resolvían, las posibilidades de reconvertirse, transformarse o pensar otros nuevos productos o servicios cambian. Entonces, agrego al concepto que traía Enrique, que ellos también lo trabajan. Hoy creo que tenemos un consenso, las incubadoras que estamos acá presentes, de trabajar estos conceptos, poner el foco en los emprendedores, en sus procesos, en sus trayectorias individuales para sacar sus mejores versiones, y si le ponemos el enfoque más de mercado, sacar a los emprendedores del producto o servicio y llevarlos más al problema o la solución para que puedan pivotear, transformarse o ir aprendiendo y convertirse, hacer su fit de mercado un poco mejor. Me resulta interesante tener como dos visiones o dos formas de trabajar, o quizás, como dos arranques distintos desde donde empezar a trabajar las incubadoras. Seguramente cuando entre, digamos, nuestro amigo, el tercer, digamos, participante, tengamos otra visión, quizás más emparentada con algunas de ustedes dos. Pero me interesaba, para entender también y para que la gente entendiera, que una cosa es lo que plantea Enrique desde una universidad, donde presupongo que también el emprendedurismo o la incubadora de alguna forma está observando el desarrollo de los estudiantes y generando una posibilidad de concreción de eso que vienen estudiando, y que, por tanto, quizás es distinto el proceso, y por eso quería preguntarle a Enrique, bueno, el énfasis de estar adentro de la universidad, de trabajar con estudiantes, que sé que no es en exclusividad, pero sí con estudiantes, ¿cómo muestra el camino? O sea, ¿cuál es el camino? O ver un poco más, digo, cómo se trabaja en la incubadora partiendo de los estudiantes, digamos, de determinadas materias, determinadas profesiones. Sí, entiendo la pregunta, y en realidad, como tú decías, si bien nosotros admitimos egresados y gente de afuera de la universidad, es interesante porque es parte de la conformación de lo que sería el perfil del profesional. Entonces, para nosotros, el conocimiento, o quizás aquella universidad en un castillo de cristal en el cual veíamos solo los componentes teóricos, consideramos que es totalmente obsoleta. O sea, nosotros creemos que hoy la universidad tiene que estar muy fuerte conectada al ecosistema. Y con esto me refiero a la problemática social, a la problemática empresarial, a entender las oportunidades que hay. Por ejemplo, en la realidad actual. Entonces, cuando tú trabajas con estudiantes y de alguna manera estás vivenciando para qué sirven esas herramientas que le estás dando, y los estás involucrando en proyectos que derriban las paredes del aula y que los hacen llegar a donde está el público objetivo, y lo hacen tomar conciencia de que eso que dijo un profesor en el aula a veces no es tan así, y hay que buscar de alguna manera cómo ajustarlo a una realidad latinoamericana, una realidad uruguaya, pero siempre pensando en cómo poder salir hacia el mundo. Entonces, esa simbiosis es lo interesante que tiene una incubadora universitaria, en la que te metes transversalmente en todas las asignaturas, pero al mismo tiempo estás abriéndoles puertas a la realidad empresarial y a las oportunidades que pueden aparecer a nivel regional o el mundo. Los tirás como en un tobogán derecho para el mercado, pero ya preparado y ya como algo armado de antemano, digamos. Es como un proceso que acompaña el crecimiento, digamos, de alguna manera curricular, y de alguna forma también los prepara como para poder salir al mercado de trabajo, que es, supongo que, el interés de muchos de los que están estudiando profesiones. Entonces la otra pregunta sería, bueno, ¿cómo llega? Entendemos que en la universidad, obviamente, llega gente que está, estudiando en la Universidad ORT, por tanto, tiene inquietudes, que tiene conocimientos, y bueno, sabe de este sector de la incubadora, y llevará sus propuestas, sus proyectos ahí. ¿Cómo ingresa, digamos, un proyecto en Sinergia? Que no tiene, digamos, como esa bandeja más servida, que me parece que Enrique la tiene ahí como más
más cercana, ¿cómo ingresa en Sinergia? Buena pregunta. Bueno, creo que uno de los diferenciales que tiene Sinergia es la generación de comunidad. Para el que no conoce, Sinergia hoy, capaz que si preguntaban hace 5 años, era un espacio de cowork, hace 3 años atrás era una red de espacio de cowork. Hoy nosotros somos una empresa que decimos que activamos la energía de la inspiración, generamos una gran comunidad, tenemos unas 3.000 personas activas dentro de la comunidad Sinergia y unas 30.000 anexas a varios negocios. Entonces Sinergia hoy tiene 10 edificios, entonces realmente ahí hay una puerta de acceso muy grande de freelancers, profesionales, pymes y grandes corporaciones que llegan al ecosistema, pero también ha desarrollado toda una línea de contenidos, ¿no? El área de emprendimientos, que hoy le llamamos área de emprendimientos porque hemos ido creciendo con Sinergia también, pero al principio éramos solamente una incubadora, se crea en el 2014 en conjunto con el cowork, digamos, el negocio del cowork. Pero hoy tenemos un área de educación que es Campus, donde tenemos un montón de alumnos también que están tomando cursos dentro de Sinergia, tenemos un área de alimentación, un área de entretenimientos, entonces se han ido desarrollando otros negocios que nos permiten como hacer un cross-selling de alguna forma de gente que llega a determinadas unidades de Sinergia y se acerca. Igual, está bueno aclarar que un fenómeno que estamos identificando como en los últimos llamados, nosotros hacemos llamados periódicamente, es la edad de los emprendedores. Yo les podría decir que en el último llamado que hicimos, el promedio de edad está en los 38 años, 36, 37 años. Estamos viendo una tendencia a emprendedores un poco más grandes. ¿Por qué? Porque naturalmente los emprendedores más jóvenes que están finalizando sus carreras universitarias encuentran muy buen apoyo en las universidades en las que están involucrados, entonces el primer caso es acceder, como puede ser el caso del CIE o el caso de Itaca en la Católica o Emprenure en la Universidad de la República, pero a Sinergia llegan otros emprendedores de otra edad que ya capaz que están un poquito más lejos del sistema universitario y están llevando igual adelante alguna idea, algún proyecto, entonces llegan, el promedio de edad a veces es un poquito más grande, y llegan a ese Sinergia, digamos. Y además llegan de algunas verticales donde capaz que no se ha puesto mucho el foco. No digo que no se trabaje desde las universidades, pero por ejemplo la industria creativa o el impacto social son áreas que ha estado muy involucrada la comunidad Sinergia, entonces ahí hay como una línea de llegada bastante directa. Tenemos muchos emprendedores en el mundo del diseño también, como que ha estado muy enfocado también como con la génesis del proyecto Sinergia, y llega un perfil de emprendedores un poquito distinto. Pero entonces, básicamente, digamos, la puerta a Sinergia es a través de la comunidad. Nosotros tenemos una comunidad muy grande que trae el boca a boca, entonces siempre te presenta un amigo de un amigo que tiene, anda al área de emprendimientos de Sinergia, y nosotros lo ordenamos a través de nuestros llamados, que por ejemplo este año lo estamos haciendo un mes, cada mes intercalado estamos lanzando un llamado, una nueva convocatoria a emprendedores, y bueno, ahí llega un poco a través de todas las redes. Estás muteado, Mario. Estás en silencio, Mario. Y ahí llegó Sergio. Sergio, bienvenido. Te das cuenta que la primera intervención que hace es para decirme que estoy en silencio. Porque soy un gran disciplinador, por eso. Exactamente. El bad boy del emprendedurismo es el bad cop, en términos de Rapetti. El bad cop. Bueno, bienvenido, Sergio. Ya te presentamos, ya todo el mundo sabe todas tus virtudes. No contamos ninguno de tus defectos, solo virtudes. Que no sos el menor, porque parece que te presentaste como el menor también. No fue, claro que fui yo el que, por una, nada, o sea, se me ocurrió que era como el más atrevido, el más Se ofendió Paola, yo no tengo duda que soy el más viejo. Nosotros somos los más viejos. Que estoy en los 20 todavía, mirá. Eso es cierto. Mirá todo el agua que hay acá, de ejercicio. Yo creo que es por la foto de las redes que, bueno, a veces se engañan un poco, y él parecía un niño recién incubado ahí, recién. Forever Young, claro que sí, me encanta. Yo quiero meterlo a Sergio un poco en cómo veníamos hablando. Empezamos hablando un poco de qué son las incubadoras, Enrique dio su visión, Paola el de ella.
contrapusimos un poco el tema de que Enrique forme parte de un universo universitario, con una bandeja de entrada más servida, Paola con sinergia, o sea, con todo el trabajo que ellos van haciendo de campo, de mercado, que también los muestra, digamos, como una opción para ingresar. Y ahora queríamos preguntarte a vos, Sergio, bueno, capaz que del concepto de que es una incubadora, que ahí Enrique tenía una idea y Paola creo que también se le refrendó y un poco le agregó algo, pero ¿qué es una incubadora para vos, Sergio? Y bueno, y de alguna manera, bueno, ¿cuál es el universo en el cual vos te movés y cómo llegan esos emprendedores al lugar donde vos trabajás? Bueno, yo creo que una incubadora, mirá, no deja de ser una herramienta para poder catalizar el talento y el negocio de un equipo de personas, ¿no? Para nosotros es tan importante el negocio como la gente que está detrás, porque a veces vos podés tener pivoteos y cambios en una propuesta comercial que tiene que estar marchando, y creo que ahí es la gran diferencia de una incubadora con lo que podría ser dispositivos previos, llamados de preincubación o de ideación, en los cuales nosotros desde hace 2 años más no nos metemos, nosotros no trabajamos, salvo lo que es la etapa de sensibilización de cultura emprendedora, porque se conecta con el propósito de nuestra fundación, que es expandir y fortalecer la cultura emprendedora. No tenemos ninguna herramienta y ninguna unidad que acompañe ideas de negocio, sino que las derivamos al ecosistema, ¿no? Como puede ser Sinergia, como puede ser las incubadoras que trabajan en las universidades, como pueden ser también otras organizaciones. Entonces, eso nosotros lo que nos hace es poder trabajar con equipos comprometidos en un negocio en marcha, en etapas tempranas, con una validación técnica y una validación comercial. ¿Qué diablo significa validación técnica? Que tu dispositivo, tu servicio, esté listo en su primera expresión funcional. Sin lugar a dudas, todo producto y servicio tiene una vocación mejorable y siempre está en beta y todos los bolazos fantásticos que se dicen, que son verdad además, pero lo otro es que le hayas vendido a alguien. Esto significa que no sea ni tu madre, ni tu padre, ni tu amigo, que haya sacado al menos un peso de su bolsillo y te lo haya dado a cambio de tu producto y servicio. Por supuesto, si me traes ventas de $100.000, va a ser mucho mejor que me traigas una venta de $1, ¿no? Entonces, nosotros cuidamos mucho que ese sea el perfil del incubado que queremos acompañar, y nos consideramos una incubadora boutique. Esto me gusta porque nosotros en el año, en promedio, estamos acompañando unos 10 emprendimientos y somos muy celosos de quién entra en nuestro proceso, porque básicamente también cuidamos una cadena de valor propia que tiene que ver con inversores y tiene que ver con aliados claves. Nosotros, hoy en día, nuestra unidad incubadora, que es una de las 4 unidades de la Fundación Da Vinci, está en alianza y coejecutada con la Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana, que es la cámara binacional más vieja que tiene el país, y con quienes estamos trabajando mucho lo que es también la vinculación con el mercado europeo y especialmente con el mercado alemán. Entonces, esta coejecución que estamos teniendo, en un acuerdo que hace 3 meses lo cerramos, nos lleva también a ser muy celosos en quién entra a la incubadora. No jugamos para la tribuna, no nos interesa tener un indicador de cantidad de incubados, sí de que realmente los que entren con un perfil ganador y que después lo puedan demostrar en el mercado. Por eso nosotros tradicionalmente con las industrias creativas nos ha sido difícil trabajar, y lo confieso honestamente, porque es un público que no tiene desarrollado mucho el músculo de lo que tiene que ver con el modelo de negocio y específicamente con lo que puede ser la monetización o específicamente cómo poder monetizar eso que tienen entre manos. En general nos encontramos con un público muy apasionado, un público muy cercano a la sensibilidad artística y cultural, donde pueden surgir propuestas de negocio muy interesantes, pero que muchas veces no se tiene depurado cuál es el modelo de ingreso, cómo se puede sostener más allá del modelo de donaciones o el modelo de los fondos concursables del MEC,
o que el gobierno departamental o el gobierno nacional o una embajada me lo va a financiar. Ese, digamos, es una de las barreras que nos hemos encontrado con el sector de las industrias creativas, así, a metralleta te lo digo, obviamente, ¿no? Hemos tenido emprendimientos incubados muy exitosos del rubro. Por ejemplo, tenemos a Tu Backline, que es un servicio de backline justamente, que está trabajando muy fuerte acá en Uruguay. El cobicho lo ha hecho retroceder, obviamente, ya con una inversión en Argentina, y también con lo que es Milsonic, que ya abrimos la empresa en México, otra subsidiaria de Estados Unidos, y estamos también llegando para hacer la segunda ronda de inversión. O sea, nosotros queremos jugar con emprendedores en etapas tempranas que jueguen fuerte, como también nosotros lo hacemos. Entonces, para mí es más fácil decirte en qué se diferencia una incubadora con esta otra etapa previa de la ideación, que generalmente a veces tiende al infinito y son procesos largos. Por eso, en general, las universidades son las que mejor acompañan, porque lo pueden hacer desde un gurí que entra con 18 años en primer año y que capaz que depura su idea cuando tiene 22 y hace su memoria de grado en la licenciatura. Después, lo que viene de una incubadora al paso siguiente es una línea gris y muy discutida. Algunos hablan de aceleración, donde hay quizás allí actores comprometidos en la gobernanza que invierten capital propio, allá de los perks, el know-how y un montón de beneficios, pero es una discusión un poco eterna de si incubadora y aceleradora, qué los diferencia y demás. Bien, interesante, porque es como otra punta un poco distinta de la que nos plantea Enrique y Paola. O sea, entre ustedes son como socios en alguna cosa, porque supongo que, no, dice que no. No, digo, no socios directos. Solo amigos, solo amigos. No, en realidad no. No mezclamos es el trabajo con la amistad. No, porque Sergio plantea que cuando llegan algunos emprendedores para etapa de incubación, medio que se los pasa o a Sinergia o se los pasaron a las universidades. Eso es lo que plantea él. Y por otro lado, él prefiere agarrarlos en la etapa posterior, digamos, donde la idea ya, digamos, se puede concretar, etc. Por eso pensaba que podía haber una sinergia entre los equipos de trabajo. Aparentemente no, son solo amigos, se juntan a tomar Sergio, algo. Sergio, en realidad no, estamos dando un concepto que para mí está equivocado. En realidad sí hay muchísima complementariedad. De hecho, yo tengo una cantidad de startups incubadas que utilizan el espacio físico de Sinergia. Entonces, hoy por hoy es muy común que una vez que crecen, yo los echo de la incubadora. ¿Por qué los echo? Porque de alguna manera mi negocio no es alquilar metros cuadrados. Mi negocio no es... Hay un área de negocio que tiene Sinergia, que es alquilar oficinas con servicios y con comunidad a las empresas que crecieron. Y ese no es mi negocio. Entonces yo mismo los impulso a que vayan a Sinergia, que vayan a las otras incubadoras, que vayan a Ingenio. Entonces trabajamos muy unidos en ese aspecto. ¿Hay otros aspectos que competimos? Sí, probablemente sí, pero en general yo creo que estamos mucho más interconectados que compitiendo específicamente, en este caso, las 3 incubadoras que están acá. Ya te digo, yo con Sinergia no siento que sea mi competencia. O sea, yo a Sinergia en general le paso los emprendimientos que ya crecieron y que claramente tienen que buscar espacio. Y con Sergio lo mismo. Con Sergio venimos trabajando en conjunto desde hace años, tenemos proyectos sumamente interesantes, como el que acabamos de hacer del Jacovid, que fue un hackathon que llegó a nivel de toda América del Sur, y del cual nacieron 4 startups que todavía para llegar a un nivel de incubación le falta mucho. Entonces, por eso te corté, Mario, porque no quería dejar esta imagen de que, ¿no? Y de alguna manera competimos. Sí, quiero agregar algo. Quería agregar algo. El crecimiento que ha hecho el ecosistema emprendedor es impresionante. Si miramos hace 10 años atrás, capaz que hablar de instituciones que apoyaban a emprendedores, hablabas de 3 o 4. Solo yo. Y hoy bueno, y de SEM Jóvenes Emprendedores, que nosotros trabajamos con los más chiquitos en su momento, pero bueno, Endeavor,
Las más conocidas, no, pero digo, porque nos conocemos hace muchísimos años, pero el ecosistema ha crecido mucho y de hecho estamos muy coordinados. Lo que sucede, por ejemplo, es que los llamados de las distintas, todos tenemos mecanismos distintos para reclutar, entonces algunos tienen llamados que no son todos en el mismo momento, entonces pasa que el emprendedor cae con su idea cuando cae con su idea, y a veces no coincide el timing de, por ejemplo, de un llamado de alguna de las instituciones, y ahí lo que hacemos es derivar a otras que tengan posibilidades o tengan un cupo, por ejemplo, o en el caso de Sergio, tiene un cupo, de repente él no tiene, deriva hacia otro lugar. Esto que decía Topo es muy común, ¿no? Que emprendedores que están siendo acompañados por el CIE, de repente tienen un espacio y han crecido, tienen un espacio en sinergia, y de repente llegan al área de emprendimientos porque quieren que les hagamos un contacto para aceleración con algún inversor. Esto es algo bastante normal, que los emprendedores transiten trayectorias emprendedoras pasando por distintas instituciones, y además porque el perfil también que van adoptando las instituciones y se van especializando, o las áreas de interés, como decíamos, algunas están con un foco en Europa, bueno, están trabajando en el mercado alemán, si estás con un proyecto en eso, capaz que es interesante que vayas por Da Vinci, o si estás trabajando en temas de biotecnología, la ORT tiene una formación impresionante ahí, saca proyectos realmente de emprendimiento, entonces esa va a ser el área a aplicar. ¿Querés algo más de innovación inclusiva? Bueno, capaz que Sinergia ya tiene una pata desarrollada ahí. Entonces, en realidad hay un tema de coordinación entre las instituciones y de conocimiento de hace mucho tiempo. Sí, yo creo que, Mario, que lo agarraste para el lado de la competencia feroz, no va por ahí. Lo que sí hay una palabra que me gusta mucho, que es el competir, que lo escuché de unos talleristas uruguayos israelíes que hace años, cuando recién arrancamos la incubadora, ya en 2013, vinieron a hacer una charla, y me gustó mucho ese concepto que une cooperar con competencia, ¿no? Me parece que hoy en día las instituciones que trabajan el stage están en esa situación de competir, ¿no? Una cooperación con una competencia en los términos que Paola y el Topo decían. Creo que acá, cuando estamos hablando de instituciones que tienen institucionalidad y redes ya consolidadas, y no son, digamos, expresiones así de arte de magia que sale una incubadora bajo las piedras, que a veces puede suceder, también los emprendedores pueden ver cuál es ese smart money o dinero inteligente que tienen las incubadoras, ¿no? Básicamente hoy todos nosotros tres que estamos acá, somos puertas de entrada para subsidios públicos, los que da la ANI, la ANDE, en el nivel al menos de capital semilla. Pero cada uno de nosotros tiene una particularidad en el board que está detrás de nuestras instituciones, los inversores y posibles conexiones que haya, las particularidades de encare, y eso me parece que es interesante, y por lo cual también un emprendedor puede ir mutando de institución, aunque quizás a veces se pueda ver una oferta en infraestructura y en acceso a lo que puede ser subsidios públicos o acercamiento a los inversores ángeles que son contados con los dedos que están en Uruguay, y eso me parece que también le va dando una personalidad a cada incubadora, ¿no? En mi opinión. Bien, quiero aclarar que la idea no era dar la visión de que se estaban compitiendo, sino que me pareció que al revés, que por el contrario, digamos, sí estaban muy complementados y haciendo sinergia, por eso dije entre los grupos, entre las instituciones, como para, digamos, lo que se veía, por lo menos hasta ese momento que venían conversando, como un aparato bastante, digamos, fuerte y que interactúa y que me parece que eso hace también a lo que Paola también estaba planteando, de que, bueno, que es un ecosistema que también ha crecido muchísimo y yo creo que también se puede deber a este tipo de cosas. Hay una pregunta que nos hacen por el chat, a ver a quién se la voy a dar, o capaz que la pueden contestar los tres. Refiere a la confidencialidad de los proyectos. ¿Cómo garantizan las incubadoras que las ideas no sean duplicadas, por ejemplo, no sean copiadas y sacadas para otro lado? No sé, Yo Paola. puedo empezar. Paola. A ver, este es un tema, es una buena pregunta porque es un tema bastante controversial, el tema de las ideas y a quién pertenecen las ideas.
nosotros partimos de la base que hoy una idea mientras idea no pertenece a nadie. Entonces, salvo que después haya una patente o haya algo que garantice que esa idea es propiedad de alguien, cuando están en etapa de idea, no pertenece a nadie. También lo que ha sucedido en este mundo tan complejo, tan evolucionado, tan globalizado, es que hasta que no haya una ejecución, las ideas, lo más conveniente para los emprendedores es hacer circulares esas ideas, que el concepto del secretismo es algo que ha quedado en el viejo paradigma de negocios. Esto es una opinión y puede ser discutible, pero por lo menos se trabaja mucho que el secretismo, aquel de me quedo calladito porque si salgo me lo van a copiar, esto por lo menos hemos intentado derribarlo porque las ideas, a la medida que son compartidas, se pueden mejorar, se pueden validar, se pueden conseguir socios de negocio, compañeros de equipo, visiones, se puede evitar lanzar todo un proyecto y cuando en realidad con moverlo o comentarlo o hacer algún pequeño experimento de esa idea ya se pueden ir viendo algunas cuestiones que desde la hipótesis o el trabajo primario funcionan, pero cuando después, cuando llevamos esa teoría o esa hipótesis al contacto con el cliente se derriba enseguida. Entonces, hay una cuestión de la generación de ideas y del compartir de las ideas que nosotros, por lo menos desde Sinergia, somos muy pro no cerrarse. Ahora, distinto es un proyecto que ya está en funcionamiento y me imagino, porque conozco cómo trabajamos en la mayoría de las instituciones, hay una práctica profesional que es cuidar el modelo de negocio para que no, de alguna manera, no se vea afectado por un uso malo de la información, ¿no? Entonces, ahí cuando hay un profesional de una incubadora, un mentor o un coach o lo que sea, acompañando un proyecto, por supuesto que se trabaja con una ética donde jamás se pone al proyecto en riesgo por estar llevando al mercado alguna información que pueda perjudicarlo comercialmente, o pueda perjudicar el cierre de un negocio, o pueda perjudicar el levantamiento de inversión, ¿no? Esas son cuestiones que se pueden salvaguardar, desde hacer un contrato de confidencialidad o algún tipo de mecanismo, cuando los negocios ya están en un nivel de madurez que requiere salvaguardarlos de esa forma. Pero realmente hoy nosotros empujamos a estas ideas al compartir. Ese ha sido el modelo de Sinergia hasta ahora y ha funcionado, y es un riesgo. Hoy las barreras a la entrada para los negocios son bajísimas, sobre todo con todas las tecnologías que tenemos disponibles. Entonces es muy probable que yo hoy esté contando un proyecto acá y haya 20 que ya se les ocurrió lo mismo, y que el que termina triunfando es el que ejecuta mejor. Ni siquiera es el que ejecuta primero, porque a veces hay tema de timing de mercado, de composición de equipo, hay multiplicidad de factores que hacen que esa idea realmente pueda ser buena. No solamente es porque fui primero como el mercado. Eso es como el aporte que puedo hacer desde nuestra visión. Enrique. Bueno, a ver, en líneas generales comparto. Yo creo que hay un primer error, que es que en general las ideas no se patentan. Creo que hay un error conceptual muchas veces, que es, tengo una idea de negocio y la voy a patentar. Entonces, en general, yo creo que hay una gran confusión entre lo que es, por ejemplo, un derecho de autor con una propiedad intelectual en base a una patente, o lo que es una protección de una marca. Entonces, en realidad, yo veo que la gente confunde esos términos y muchas veces piensa que la confidencialidad pasa por eso. Y creo que son dos temas totalmente distintos. Una cosa es que yo como incubadora les diga a ustedes, si tú me contás tu modelo de negocio, yo no lo voy a andar contando por ahí. Y en eso, lo que es el Centro de Innovación respeta muchísimo la confidencialidad de toda la información que nos entregan, y nosotros justamente no andamos ventilando todo ese tipo de documentos que nos entregan, ¿tá? De hecho, todos los tutores, todos los mentores tienen firmado un documento por el cual ellos no pueden revelar la información que nos dan los emprendedores. Por otro lado, como decía Paola, a veces se generan estas confusiones. Viene un emprendedor y me dice, tú me dijiste que ibas a respetar mi confidencialidad, y sin embargo estás apoyando otro proyecto que hace zapatos igual que nosotros, ¿tá? Entonces, ahí es donde tenemos que explicarle que una cosa es respetar su confidencialidad de sus documentos, y otra cosa es que yo no acepte de aquí en más hasta el futuro otros emprendimientos que hagan zapatos.
¿Por qué? Porque efectivamente nosotros hoy estamos arriba de las 300 ideas presentadas, ¿tá? Entonces, esas 300 ideas que recibimos anualmente, o sea, 300 ideas son las que nos presentan al Centro de Innovación. Es un número altísimo. Y en esas 300 ideas te diría que siempre yo puedo abrir mi histórico, que el histórico ya superamos las 2000 ideas desde que estamos trabajando, y estoy seguro que voy a encontrar ideas casi idénticas, algunas que le fue bien y otras que le fue mal. Entonces, esto es lo que hay que aprender a diferenciar. Entonces viene alguien, viene un investigador que descubrió algo nuevo, descubrió un nuevo elemento, descubrió algo que tiene lo que se llama capacidad inventiva. Es decir, descubrió algo porque en su proceso de investigación avanzó en el estado del arte tanto que fue capaz de descubrir algo nuevo al estado del arte. Entonces, eso sí es posible de ser patentado. ¿Tá? Ahora viene otra persona que viene con un diseño industrial, viene con un dibujo, viene con una obra literaria, viene con un proyecto más del área cultural. Bueno, probablemente podemos ir y ayudarlo, ir a la Biblioteca Nacional y proteger por derecho de autor lo que es esa obra que él hizo. ¿Tá? Pero yo creo que no me queda clara la pregunta a bien a qué se refiere. ¿Tá? Pero claramente una de las verticales que nosotros trabajamos mucho en el Centro de Innovación es justamente esa, que son los proyectos naranja, economía naranja. De hecho, trabajamos mucho con lo que es videojuegos, todo lo que es también del área de diseño de interiores, todo ese tipo de carreras que nosotros tenemos en la universidad, recibimos permanentemente proyectos. Y a veces la diferencia entre un proyecto y otro es muy sutil, ¿no? Tengo un proyecto de naves espaciales que aterrizan en un planeta, ok, pero tengo 20 proyectos que hacen lo mismo. Entonces hay que distinguir un poquito a qué se refiere la pregunta, ¿no? Bien, no, yo creo que debe tener que ver con el cuidado que cuando uno tiene una idea piensa primariamente que alguien se la podría robar. Entonces, un poco en esos ambientes donde se está conversando las ideas, bueno, ver un poco la seguridad. Creo que la pregunta iría por ahí. Acá la misma persona que hizo la pregunta y otros también están preguntando, y para meternos también en el tema del interiorismo, bueno, un poco escuchándolos y viendo el trabajo que cada uno está haciendo. La gente acá está preguntando, bueno, pero ¿y cuál de esos tres, digamos, cuál de esas tres incubadoras son apropiadas para un proyecto de interiorismo? Bueno, ahí si querés tomo la palabra, porque Bien. nosotros con Graciela trabajamos mucho porque tenemos la carrera de diseño de interiores. Entonces, con los estudiantes de diseño de interiores trabajamos durante la carrera todo lo que es específicamente cómo enfocarse, entender la necesidad del cliente y a partir de ahí, a lo largo de las distintas asignaturas, confluyen en algo que se llama portfolio, donde ellos terminan armando una oferta para el mercado y esa oferta, además de tener una validación técnica con todos los expertos y profesionales del área de diseño de interiores, los ayudamos desde el área de negocios para entender si hay una demanda, para entender si es sostenible económicamente ese proyecto a mediano y largo plazo. Entonces, en esa área, nosotros creo que tenemos un diferencial desde el punto de vista de que al tener una cartera de mentores especializados, porque son gente que está trabajando activamente en el mercado, nos permite contar con un apalancamiento en esa vertical que le llamamos de economías culturales, naranjas específicamente. Bien. No, estoy pensando digamos, no tanto en quien está en la etapa de estudiante, sino de que, bueno, hoy tenemos socios en ADIP que tienen sus emprendimientos o que, digamos, están comenzando también y bueno, un poco haciendo referencia a lo que decía Paola, que también se acerca a gente de una edad mayor, quizás como en una segunda vuelta de reinventarse, como todos nos estamos reinventando permanentemente, el de 38 capaz que ve como esa segunda vuelta para reinventarse. Y entonces, por ahí, digamos, no desde el estudiantado, sino desde alguien que tenga una idea más consolidada o quiera llevarla adelante. Entonces, por ahí también, no sé. Sí, Paola. Agrego, creo que cualquiera de las tres instituciones podría perfectamente acompañar un proyecto de
de interiorismo. Yo no sé si lo definiría como proyecto de interiorismo puro y duro en el caso de Sinergia. En nuestro caso, a mí me gusta hablar de capaz que el proyecto, acá hay diseñadores, cómo esos diseñadores se suman a un equipo emprendedor para resolver una problemática, y no pensarlo exclusivamente desde la disciplina. Nosotros estamos trabajando con equipos, en el caso de Sinergia, muchos equipos multidisciplinarios. A veces, pongo un ejemplo, no es lo obvio, pero hoy, en estos tiempos de pandemia, con la educación en jaque y en cuestionamiento, ¿qué pasaría si aparece un producto o servicio de aulas pedagógicas donde se combina a un diseñador de interiores con un pedagogo o un maestro o un docente para resolver el tema de cómo vamos a trabajar lo presencial de vuelta desde otra lógica? ¿Qué pasaría si hoy que el espacio físico pasó a ser un espacio crítico, muy selectivo, porque estamos dudando si vamos o no vamos? Entonces, para elegir ir a un espacio físico realmente tiene que haber una experiencia que amerite, y eso va a exigir que un profesional del diseño o de generación de experiencias para el usuario trabaje con otro de acuerdo a la necesidad o al cliente que atiendan, que puede ser una tienda retail o puede ser un espacio de educación o de salud o lo que fuese. ¿Qué pasa cuando empiezan a trabajar más en conjunto? Entonces yo les diría que en nuestro caso a nosotros nos interesa ver productos o servicios, proyectos o equipos orientados a resolver necesidades donde integren la mirada del diseñador, donde ahí creemos que generamos como innovación. Hay un cruce interesante que desde la Agencia Nacional de Innovación se está promoviendo mucho, que es el de las industrias creativas, ¿no? Que eso abarca un montón de cosas, ¿no? Cualquier industria que siga un método, que tiene patentes, que puede escalar, bueno, la música, lo audiovisual, lo cultural, el diseño, entran un montón de cosas allí. Pero un poco el foco que está poniendo la agencia es qué pasa cuando cruzamos el mundo de lo creativo con lo no creativo, que también puede ser cuestionado, pero industrias que son más tradicionales o que a priori no apuntan a lo creativo, y aparece la disciplina creativa, y juntos generan un producto o servicio o dan una respuesta o solución a una necesidad latente del público. Entonces, yo creo que eso es un poco lo que buscamos desde las instituciones, además de trabajar simplemente con la mirada desde la disciplina. Entonces ahí empieza a aparecer algo interesante para trabajar. Sí, yo creo que estas etiquetas, las etiquetas de interiorismo, diseño, arquitectura, industrias creativas, economía naranja, a mí no me dicen nada. Yo no puedo tener una respuesta binaria, sí, bienvenidos, no, quédate en tu casa. Yo tengo que conocer el proyecto, tengo que conocer el equipo. Nosotros, por ejemplo, tenemos un primer filtro vinculado al equipo, que no apoyamos emprendimientos con una sola persona, porque las probabilidades de fracaso trepan a más de 500% de ese proyecto. Entonces, para nosotros el hecho de que estés solo ya es un síntoma de fracaso, un síntoma. No significa que esté determinado, ¿no? Habrá que ver otras variables. Entonces, a mí las etiquetas de los sectores no me dicen nada. Me va a decir qué validación tiene, me va a decir qué diferencial tiene. ¿Sos más de lo mismo? Capaz que no te voy a apoyar yo, buscar apoyo en otro lado. ¿Tenés un diferencial? Bueno, vamos a estudiarlo. Diferencial local, regional. ¿Ah? Acá, muchas gracias a los que me agregaron a LinkedIn, dejé ahí mi LinkedIn ahí arriba, y a los que ya contactaron al formulario de la incubadora, que también la dejé. Yo estoy acá para captar clientes, así que les agradezco. Ahí veo que hay 4 mails, así que muchas gracias. Y a él también ya te acabé de agregar a LinkedIn. Y acá les dejo, por ejemplo, en industrias creativas, hemos tenido algunos casos de éxito, por ejemplo, la plataforma de renderizado para unir a renderistas y agencias de proveedores, que hoy en día uno de los socios, gracias a la base del proyecto, está viviendo en Noruega. Ahí les dejo una entrevista, está en Noruega la entrevista, es un uruguayo, el arquitecto Nicolás Rudolf, que el estudio de él, también gracias a un contacto nuestro, hizo todo el rediseño de la empresa de gaming Ironhide Studio, que es una de las empresas de gaming más icónicas de este último tiempo. Y bueno, y son esas cosas que se van haciendo por el capital social y el relacional que tiene también cada incubadora. Entonces, para mí es muy antipático decir sí interiorismo no. Para mí no me estás diciendo nada, tengo que conocer tu proyecto.
Perfecto, Sergio. Acá nos están tirando algunas preguntas. Creo que es la patronal mismo de ADIP que nos está tirando preguntas, ¿eh? Te lo quiero decir públicamente. Está haciendo de vocera. Es Graciela Bledgio, me parece, que nos está empujando. Pero me parece interesante. Yo quiero tirar dos temas más para seguir conversando, que uno es el tema del apoyo del Estado al emprendedurismo, que parece que es un tema bastante picante. Sergio lo había mandado ahí como un punteo, me parece que está bueno mirarlo. Y bueno, acá desde la presidencia de ADIP nos preguntan y nos convocan a que les preguntemos, ¿cómo se conforman los equipos? Yo creo que más o menos ya podemos tener una idea, pero bueno, ¿cómo se hace para conformar un equipo de una incubadora y para presentarlo? No sé si Enrique, Sergio, Paola, ¿en cuál orden? Los equipos te referís, no, los equipos se refiere al equipo interno que trabaja de mentores y demás, que trabaja dentro de la incubadora, los equipos de los proyectos. Incubados, claro. Perfecto. Eso me parece, no sé si pueden... Bueno, arranco, si quieren, y les cuento cómo lo hacemos en Sinergia. Nosotros básicamente nuestro proceso de incubación parte por un llamado. Si bien tenemos una ventanilla abierta, cualquier proyecto puede llegar en cualquier momento y lo vamos a atender y lo vamos a sincronizar con algún llamado. Ordenamos por llamados, se postulan por un formulario, llegan más o menos, para que se hagan una idea, en el último llamado que fue el mes pasado, llegaron unas 59 proyectos, nosotros evaluamos todos, y de ahí preseleccionamos los que creemos que reúnen algunos requisitos para acompañar en un proceso de incubación. En nuestro caso miramos mucho al equipo emprendedor, porque preguntamos mucho las motivaciones, el estadio en el que están, que hoy Sergio hacía referencia a eso, estamos poniendo foco también en proyectos que ya están en ejecución o que tienen una validación. Para otros proyectos que son un poco más verdes, tenemos otro tipo de instrumentos, pero sobre todo en incubación buscamos que tengan un modelo de negocio validado, una validación mínima hecha, que puedan escalar, que tengan un mérito innovador, un componente de innovación, y a ver cuál es el problema que resuelven. Se hace una preselección y se entrevistan presencialmente, virtualmente, pero tenemos una entrevista en profundidad y ahí llegamos a un batch que le llamamos, donde en definitiva entran entre 7 y 10 proyectos. Y ahí se inicia un proceso de acompañamiento, que en nuestro caso dura unos 12 meses, donde básicamente tenemos instancias individuales a demanda del emprendedor, ellos marcan el ritmo de seguimiento de proyecto, tenemos instancias colectivas, donde todo el batch se reúne para colectivizar y, digamos, generar más networking y comunidad. Tenemos instancias más abiertas al público, donde generamos también como una sinergia con otros actores del mercado, y de alguna manera trabajamos mucho en el entrenamiento de habilidades, esto que mencionaba hoy Enrique, que ahí también compartimos, nosotros de alguna manera vamos entrenando algunas habilidades emprendedoras, ponemos algún foco, si es una vertical, por ejemplo, en este caso si es una vertical de impacto, o si es una vertical de industria creativa, o de innovación social, traemos algunos temas específicos para los modelos de negocio de esas industrias, para tener en cuenta y poder de alguna manera escalarlos, y lo que incorporamos este año es un acompañamiento desde el coaching. Se integró al equipo una coach, algunos de nosotros también estamos en proceso de formación en coaching, entonces estamos haciendo un acompañamiento también, no solo del emprendimiento, sino personalmente de aquellos emprendedores que necesiten o que quieran, porque siempre es a pedido de ellos, llevar un acompañamiento más individual desde el coaching, y bueno, ahí también lo estamos trabajando. Así que es un poco la metodología que tenemos desde Sinergia. Enrique, en el caso... Sergio, sí. Te tengo que confesar, Paola, que la palabra coaching, y si le sumás ontológico, me da alergia, pero te la respeto. No te preocupes que mi formación es en neurociencia, así que de la ontología un poquito nada más. Pero te la respeto porque somos amigos. Te dejo pasar el coaching. Se está dando cuenta que tenía razón cuando dije que era el bad cop, ¿no? Al principio, que él mismo dijo que era el bad cop. Él se permite todo eso porque hay confianza. Eso está bien, está perfecto. Hay que construir justamente, este relato, construirlo en confianza. Sergio está contestando ahí porque hay algunas preguntas en el chat que es interesante. Estoy hecho un bot de soporte ahí en el chat. Está haciendo negocios. Escúchenme, ustedes están durmiendo, les quiero decir
en este momento. Sergio ya tiene 2 emprendimientos ya casi cerrados. No, es broma. Es que Topo y yo estamos contestando por privado, él lo tira en el público, lo que pasa. Ah, pero qué cosa bárbara. No, quiero contarles porque hay mucha gente que no va a ver estas cosas. Entonces, hay algunos emprendedores que plantean, yo vine de hace X años de afuera, estoy haciendo esto o lo otro, y bueno, en el caso de Home Staging, que le preguntaron a Sergio, o que preguntaron a todos, Sergio le contestó que ellos habían hecho un proyecto hace 3 años, puso la página web para que lo vieran. Obviamente, digamos, los oyentes, los que van a ver este video luego, van a tener la posibilidad también de tener el contacto de ustedes 3 para poder profundizar quizás, que cosas que no podemos hacer en una charla de 1 hora y poco, profundizar en algunos temas, y por tanto, digo, que se queden tranquilos que van a tener la posibilidad de acercarse a ustedes, preguntar más y concretar quizás algún emprendimiento. A mí me interesaba el tema porque estamos hablando de incubación, estamos hablando del mercado, pero estamos hablando de que alguien debe financiar. Sergio tiró una punta. Mario, antes me gustaría terminar de responder la pregunta que solo habló Paola en relación a cómo es el proceso de incubación y preincubación en el Centro de Innovación, que es un poco diferente, ¿no? Dale. O sea, nosotros, para empezar, tenemos un proceso de ventanilla abierta, por lo tanto no tenemos batch, lo que tenemos es que cada uno presenta a través de un formulario web, y en el momento que se presenta, se le asigna lo que se llama un ejecutivo de seguimiento. Ese ejecutivo de seguimiento lo que hace es entender cuál es la necesidad, qué es lo que está buscando esa persona. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los proyectos que nos llegan a nosotros están sumamente inmaduros. La gran mayoría de los proyectos que llegan son proyectos que requieren de una validación. Entonces, en ese momento, nosotros lo que evaluamos es el equipo, nosotros evaluamos si el equipo tiene las capacidades, y en función de ello lo que tenemos es un proceso de formación que para todos los que están en el Centro de Innovación es gratuito. Entonces ese proceso de información apunta, en base a una metodología que nosotros creamos que se llama Inside Out, primero a la formación de la persona, a que esa persona sea capaz de identificar cuáles son las herramientas, las habilidades que necesita en su equipo para poder llevar adelante ese proceso de crecimiento que le permita llevar el proyecto a una etapa real. ¿Por qué? Porque yo creo que hay mucha ficción en esto de emprender. Y la gente cree que emprender es cool, que emprender es fácil, que emprender es poner una página web y ya la gente viene a comprarte. Entonces, nosotros desmistificamos mucho todo esto y trabajamos en un proceso de acompañamiento, que ese proceso son de 6 meses a 1 año, para poder trabajar primero el equipo, sus habilidades, las herramientas. Y una vez que logra validar ese proyecto, ahí nosotros lo que tenemos son capacidades en la universidad que son muy especializadas. Entonces, por ejemplo, si viene un proyecto de esta área de diseño de interiores, nosotros tenemos un Fab Lab, donde en ese Fab Lab tenemos tornos, tenemos impresoras 3D, tenemos toda la infraestructura para poder modelar, para poder entender si eso que se está creando tiene sentido. Pero si viene uno de biotecnología, tenemos un centro tecnológico que lo conformamos con las empresas líderes del mercado en Uruguay, más la universidad, más un conjunto de científicos que son PhD, donde podemos hoy, por ejemplo, desarrollar test para testear el coronavirus. Entonces, lo que te quiero mostrar es que al hecho de ser una universidad, nosotros hoy tenemos capacidades que son únicas y que son muy difíciles de ser replicadas por el costo que tienen estos laboratorios hiperespecializados que tenemos. Entonces, en cada área, acompañamos el proceso asignándole mentores, tutores especializados que los acompañen para poder evaluar técnicamente, evaluar el modelo de negocio. Aquellos proyectos que logran sobrevivir a lo que se llama el Valle de la Muerte, que en promedio en Uruguay a nosotros nos lleva de 3 a 4 años, ¿tá? Los que logran pasar esa etapa, los pasamos a la etapa de incubación.
Y en la etapa de incubación, ahí tenemos un comité que está integrado por los inversores ángeles más respetados del Uruguay, y eso es algo parecido al Shark Tank, en el cual estos inversores escuchan las propuestas de negocios de los que pasaron este proceso de alguna manera de validación, que muchas veces vienen de afuera de la universidad y otras veces son de este proceso de preincubación. Y una vez que pasaron esas etapas, presentan a los inversores y los inversores hacen así o hacen así. Cuando los inversores hacen así, ese proyecto queda con la posibilidad de ser apuntalado como inversores ángeles, es decir, que esos inversores empiezan a hacerle un seguimiento al proyecto y entra un proceso de valorización y negociación en el cual termina muchas veces con financiamiento privado, ¿tá? Que es un tema que vamos a hablar después. Entonces, el proceso de incubación puede llevar de 1 año a 3 años. Hay incubadoras acá que dicen al año tenés que graduarte. A nosotros no nos interesa tanto el tiempo, de nuevo, porque apuntamos al desarrollo del equipo, al desarrollo de que crezca y se haga sólido. En ese proceso, una de las diferencias grandes que tenemos son las alianzas con instituciones internacionales. Por ejemplo, tenemos una alianza con el Tecnión de Israel, donde un proyecto, si alcanza cierto relevamiento, cierto renombre, ciertas ventas, cierto nivel de desarrollo, automáticamente tiene un cupo para incubarse en Israel en el Tecnión. Lo mismo lo tenemos con universidades americanas y con distintas organizaciones muy especializadas. Por ejemplo, en el área de blockchain tenemos una empresa que se llama eEternity, en la cual nos permite acceder a un fondo de $40 millones para proyectos de diseño. Perdón, proyectos de blockchain. Lo que quiero decir, y sumando un poco, y con esto termino, a lo que decía Paola, es que de repente lo que hay que buscar es esa interdisciplinaridad de disciplinas, en la cual podamos utilizar todas estas capacidades sumando desde las distintas áreas que ustedes tienen. Entonces, el proceso es de preincubación y de incubación. En incubación tenemos un panel que selecciona y a partir de ahí los acompañamos con mentores, con tutores durante 1 a 3 años. Otro aspecto muy importante es cuánto sale ese proceso para el incubado. Porque en nuestro caso nosotros no tomamos acciones del proyecto y no le cobramos a la persona que está incubada, porque lo hacemos como un proceso de responsabilidad con el Uruguay, buscando que el país crezca, genere empleo, genere exportaciones. Entonces, esa es una de las grandes diferencias que hoy existen en el ecosistema. Cuánto le cobran y qué le piden a cambio las incubadoras para poder avanzar en este proceso. Perfecto. Sergio, ¿querés agregar algo vos con respecto al tema este? No, está muy claro y en lo que tiene que ver con el tema no tengo mucho más para comentar. Bien. Enrique tira algunas otras cosas que tienen relación también con el tema del financiamiento. Digamos, estoy tratando de pensar en los temas en los temas de Estado, digamos, en los temas en los cuales el Estado debería estar apoyando algún tipo de estos emprendimientos. No digo los emprendimientos en sí, quizás, sino a las incubadoras en general, pero quiero preguntarles, bueno, ¿qué rol juega el Estado? Si ha tenido un rol preponderante, si hay algún cambio en el rol del Estado en los últimos tiempos, ¿cuál es el rol que tiene el Estado para este tipo de trabajo con incubadoras? No sé, Sergio, que tiró un poco el tema ahí, tengo cosas apuntadas acá. Me parece que es interesante reconocer que el ecosistema uruguayo viene alcanzando una madurez, ecosistema de apoyo emprendedor, gracias también al apoyo a la creación y a la apuesta de políticas públicas específicas, ¿no? Porque justamente es el Estado, que somos todos, ¿no? A través del gobierno, que justamente se puede meter en lugares donde a veces quizás el sector privado no se mete, no porque no quiera, sino porque básicamente el costo-oportunidad no le es atractivo, ¿no? Entonces, para lo que tiene que ver con actividades de sensibilización, de cultura emprendedora, para lo que puede tener que ver con esos primeros tickets de capital semilla, como para poder fortalecer eso que
está ahí ya un poquito más de una idea y quiere empezar a tener un poquito de tracción. Quizás en general lo que tiene que ver con el apoyo privado no está focalizado por ahí, y puede venir justamente el Estado con alguna propuesta para poder llenar esos baches. Creo que el riesgo que tiene un ecosistema cuando se va complejizando y se va madurando es quizás que el Estado no juega a ser banca y a ser punto al mismo tiempo, ¿no? Sino que el Estado tiene que ser muy bueno a través del gobierno en tratar de habilitar el ejercicio de derechos. Y el hecho de vos poder llevar adelante un emprendimiento, estamos hablando de lo que podría ser un derecho humano de quinta generación, ¿no? Y el Estado lo que tiene que encargarse es de ver los estímulos y de tratar de minimizar los obstáculos para que eso pueda suceder. Quizás a veces cuando los ecosistemas se complejizan y maduran, empiezan a suceder efectos como el que el propio Estado, a través de organizaciones estatales, paraestatales, también jueguen un rol ejecutivo, operativo, y eso puede también a veces competir con la sociedad civil o el sector privado en un rol que no debería ser el del Estado, ¿no? Estamos hablando desde el Estado, que es el hecho de habilitar herramientas, seguirlas, potenciarlas, asegurar ese tipo de derechos. Es una visión muy propia mía. Y otra cosa que puede suceder cuando los ecosistemas como el uruguayo ya están en un camino de maduración interesante, es un fenómeno que yo se lo tomo prestado a los biólogos, que se llama la autopoiesis, ¿no? Unos investigadores chilenos en la década del 70 hablaban de este fenómeno, que es la posibilidad que tienen los sistemas biológicos de intercambiar muy poco con el medio ambiente y reproducirse a sí mismos, ¿no? Esto ocurre en la biología. Las ciencias sociales han sido expertas en robarle conceptos a la biología, ¿no? Ecosistema, sistémico, orgánico, tal. Es la biología que los inventa y después los sociólogos empiezan a robar conceptos y aplicarlos en el comportamiento social. ¿Qué es esto de la autopoiesis? Que viene del griego auto, propio, poiesis, creación. Es que a veces los ecosistemas también cuando maduran y cuando se empiezan a complejizar, que es algo buenísimo que pase, pueden empezar a crear mecanismos donde se miran el ombligo o se autorreproducen con la institucionalidad y con las cuestiones que están dadas desde el propio ecosistema de apoyo, y pierden de a poco, o podrían tener el riesgo de perder, contacto, digamos, con el territorio, con empatizar con las necesidades de los emprendedores, y hacerse fiestas a uno mismo, ¿no? De nuevo, no digo que en Uruguay ocurra, es un riesgo de los sistemas que avanzan en madurez y en complejidad. Que el Estado juegue a ser banca y a ser punto, y por otro esto del fenómeno de la autopoiesis, que en Uruguay no siento que se haya dado en forma crítica, pero que lo tenemos ahí por la propia madurez del ecosistema, que créanme que estamos muy bien en Uruguay, ¿no? El uruguayo en general, escuchando el tango, que la madre lo abandonó de chico y la mujer lo abandonó ayer, también piensa que todo está muy mal y que la vida va bajada, ¿no? Pero en lo que tiene que ver con ecosistema emprendedor y ecosistema de apoyo emprendedor, se han hecho las cosas muy bien, desde lo público y también de la sociedad civil y sector privado. Me gustaría agregar algo más con el tema del Adelante. financiamiento antes de cerrar, que hay una cuestión que por lo pronto nosotros siempre lo conversamos, porque siempre se tiende a pensar que el financiamiento, lo lógico, es como aplico a la ANI o a la ANDE, viene el emprendedor, ¿no? Y es, ¿qué tipo de financiamiento necesita el emprendedor? El financiamiento más barato es el que viene de una venta. Nosotros arrancamos ahí, el que viene de una venta, venderle un cliente que compra el servicio, esa es la mejor fuente de financiamiento. Entonces, hay que entender que el financiamiento, ese es el que te permite crecer orgánicamente, a veces más lento y demás, pero es el que se logra a través de las ventas y que de alguna manera lo que hace es fortalecer ese modelo de negocio. Por supuesto que en el arranque cualquier capital o inyección de recursos va a acelerar determinados procesos o va a permitir dar algunos pasos más rápido o más atinados, ¿no? para lanzarse. Pero lo primero es preguntarse qué es lo que necesita este tipo de emprendimientos. Por suerte en nuestro ecosistema podemos acceder a este financiamiento más de capital semilla o de validación que ofrece el Estado, y que es un fondo más de bajo riesgo que permite en estas etapas tan tempranas al emprendedor de alguna manera fortalecerse.
pero no siempre hay que ir por ese camino, porque a veces también vemos en la trampa esta que se hacen un poco los emprendedores, proyectos que les dan todo un giro para que calce dentro de lo que me pide la ANI o me pide la ANDE. Y eso termina siendo pan para hoy, hambre para mañana, porque realmente el proyecto ya no es el con el fin que se pensó, no atiende la necesidad que realmente tendría que atender. Entonces, hacer ese ejercicio de calzarse para que el financiamiento me quede bien, eso puede ser peligroso. No funciona así, no va a funcionar, el Estado además lo va a notar, entonces perder tiempo en a ver cómo entro en un financiamiento ANI-ANDE puede ser complejo. Entonces, a veces preguntarse qué es lo que se necesita, a veces el camino es el financiamiento a través de un crédito, por ejemplo, o el financiamiento puede venir por otro tipo de instrumentos. El Estado tiene varios instrumentos, no solo el capital semilla, a veces depende de la necesidad que tenga el proyecto, a qué tipo de instrumento tendría que aplicar, y el financiamiento privado siempre es una opción también. Lo que pasa que también esto se ha ido generando con el tiempo. Hoy nuestro ecosistema tiene financiamiento privado, hay que realmente para llegar, no es fácil como emprendedor solo, a veces es de la mano de alguna institución que te acerca a determinados grupos de inversores, ¿no? Si vamos al CIE vamos a acceder a determinados grupos de inversores, si vamos con Da Vinci a otros, si vamos con Sinergia, y en alguno nos cruzaremos, pero son como distintos los perfiles. Pero me gustaría que se quedaran con eso del tema del financiamiento, de que el financiamiento más barato es el que viene de la venta, o sea, trabajar para que nuestro modelo realmente encuentre clientes y podamos salir a vender, y no descartar otras fuentes de financiamiento, ni jugar a hacer moldeable mi emprendimiento para que encaje en un llamado, digamos, ANI o ANDE. Perfecto, me parece muy interesante, Paola, tu planteamiento. Enrique, con el tema... ¿Estás apagado, me parece? Sí, yo agregaría básicamente, complementando lo que dice Paola, es que ese es uno de los filtros que nosotros utilizamos. Cuando nos golpean la puerta y nos dicen, vengo a buscar plata, ya es un síntoma de que en general es un empleado disfrazado de emprendedor. Entonces, nosotros vemos con mucha frecuencia que la gente está más preocupada en conseguir financiamiento que en entender el problema y a partir de ahí generar una propuesta de valor. Entonces, eso es gran parte de lo que nosotros trabajamos para cambiar lo que se llama el mindset. Entonces, una de las cosas que nosotros notamos es que quizás cuanto más metido estás en tu profesión, por ejemplo, diseño de interior, tú estás metido en necesito plata para llevar mi idea al mercado, en vez de enfocarse desde el otro lado y decir de alguna manera qué necesita el mercado y a partir de ahí qué habilidades tengo yo para satisfacerlo y poder generar un crecimiento orgánico, generar ventas, generar ingresos. Entonces, ese es el termómetro nuestro. Cuando nosotros vemos específicamente ahí que nos pide plata, en vez de pedirnos mercados, en vez de pedirnos oportunidades, ahí vemos de que esa persona tiene que trabajar mucho primero en su interior y enfocarse a comprender de que uno no es el centro del mundo. Y eso es algo que hay ciertas profesiones, por ejemplo, lo vemos mucho en los arquitectos, que se cierran mucho de alguna manera en lo que ellos hacen y se sienten que con lo que ellos hacen es lo que tiene que, de alguna manera, el mundo salir a comprarles, cuando en realidad deberían estar mucho más atentos a las oportunidades que hay, que a veces va mucho más allá de construir, a veces va a que uno tiene una cantidad de habilidades increíbles que las puede interrelacionar con otras profesiones y a partir de ahí generar oportunidades increíbles. Muy interesante, realmente la opinión de todos. Estamos 20 y 19, sé que creo que Paola tenía una actividad en un ratito. Por tanto... Sí, ahí hay una pregunta, Mario, viste, ver, sí. en el chat, que capaz que la respondo acá, me atrevo a responderla acá. Pedían algunos ejemplos específicos de interiorismo. De interiorismo, sí, perdón, sí. Es cierto. Yo para no dejarla colgada ahí, que me parece que esto seguramente les interese mucho. En nuestro caso lo que les puedo comentar es algunos proyectos en que hemos visto esto y cómo cobra forma. Ahora yo me anoté 3 que recuerdo. Uno era un equipo donde había una arquitecta, una diseñadora de interiores y una contadora,
bueno, venían trabajando cada cual en su disciplina y deciden juntarse y ver cómo pueden aplicar esas disciplinas con tecnología. Y el proyecto fue mutando mucho. Yo creo que aparte arrancaron también, trabajaron después, Topo, corregime, pero no sé si no anduvieron también por ORT. Ellas lo que terminaron diseñando son como unas escenas de interior, armaban como unas plantillas donde ellas hacían la escena diseñada y tú te podías descargar para, así como las plantillas para aplicaciones que se descargan, bueno, eran escenas diseñadas de interior para que vos las podías utilizar en tu proyecto, tanto en el hogar o en lo que fuese. Antes de salir a pensar todo esto ya tenías como las plantillas. Lo que hicieron fue llevar a un producto, digamos, todo el know-how que traían del diseño de interior, de la arquitectura, porque una de ellas ya trabajaba en proyectos de arquitectura, y bueno, terminaron el modelo de negocio armándolo con la contadora. Esa era una que recuerdo. Otro, una plataforma que era un agregador de productos curados de diseño. Entonces ahí muchas veces la gente no sabe ni dónde comprar, ni qué comprar, entonces ahí había una curaduría previa de un montón de productos. Lo que hacían ellos como plataforma era un agregador, porque directamente linkeaba después a las tiendas que vendían, digamos, esos productos. El de las escenas también hacía algo similar en ese punto, y después más desde el diseño ya como más industrial, porque es un caso que incubamos, pero como decían tanto Sergio y Enrique, los proyectos siguen madurando, y después por más que estén un año, están 2 o están 3, porque se aceleran o siguen en el ecosistema. Hay un proyecto que se llama Mento, Mobiliario Urbano, que ella lo que hizo como diseñadora fue identificar una necesidad en el entorno de la ciudad, que era el vandalismo que había con el mobiliario urbano, y a través de un diseño de ese mobiliario, utilizando el hormigón antivandálico y un montón de experimentación, llegó a una línea de mobiliario que hoy se ven en distintas partes de la ciudad, lo licenció, está trabajando en un modelo de escalamiento internacional, y le incorporó toda la parte, por ejemplo, del IoT, del Internet de las Cosas, para trabajar el concepto de Smart Cities, o de ciudades inteligentes que toman datos y demás. Este proyecto lleva ya como 3 años, 3, 4 años, desarrollándose, y ha ido mutando, porque ahí vemos también cómo se van complejizando, pero empezó ella trabajaba más a nivel de interiorismo, de diseño interior, y captó una necesidad de otro tipo de clientes. Algunos ejemplos que se me venían a la cabeza en este momento. Yo te puedo complementar con algunos otros ejemplos que estamos trabajando y que muestran de alguna manera esta interdisciplinaridad que es sumamente necesaria. El primero que te puedo comentar es SimDesign, que SimDesign lo que hace es incorporar todo lo que es realidad aumentada, la realidad aumentada a los efectos de poderle permitir a tus clientes de que visualicen cómo queda ese proyecto que se les está cotizando. Entonces, SimDesign viene trabajando hace 4 años con todo lo que son prospectos de edificios que se van a lanzar, y en particular se vende como valor agregado todo lo que es el diseño de interiores. Entonces ahí tenemos un nuevo canal que se hace realidad a través del uso de una tecnología específicamente. Otro proyecto interesante se llama GIFA. GIFA es un proyecto que originalmente nació en un laboratorio en biotecnología, y que lo que hace es generar un nuevo material que es un material biodegradable que sustituye a la espuma Plus. Cuando empezó este proyecto era simplemente tomar residuos y al inocularlos con hongos generaban un compuesto que no sabían qué hacer. Fue gracias a la conjunción y que se integró al equipo un diseñador que empezaron a ver el potencial que tenía en decoración. Y hoy por hoy están evolucionando hacia placas que son insonorizantes y que se pueden adquirir, por ejemplo, en un supermercado, y que uno las puede pegar, y que además tienen un diseño increíble. Entonces son armónicas, respetan el medio ambiente, y además de ser aislantes son insonorizables. Entonces ahí tienen otro ejemplo de la conjunción de una ciencia como biotecnología y diseñadores de interiores. Otro ejemplo más concreto es otro emprendimiento que se llama Techos Verdes, que lo que hace justamente es hacer jardines urbanos. Y en esta línea es un arquitecto que está trabajando, y justamente su diferencial son propuestas de techos verdes que rejuvenecen y que dan una cantidad de energía a la ciudad. A su vez,
Hay otro proyecto que estamos trabajando que se dedica a desarrollar, utilizando nuevos materiales, lo que sería furnitures, lo que serían distintos elementos de decoración. Entonces, hoy por hoy tenemos muchos proyectos trabajando con hormigón, trabajando con fibras, trabajando con resinas, mezclando piedras preciosas y resinas para todo lo que es decoración específicamente. En esta misma línea tenemos otro emprendimiento que se llama Tesoros de Sudamérica, que utiliza las amatistas para generar nuevas bandas de decoración, tipo azulejos, tipo ese tipo de cosas, incluso mesas específicamente de base amatistas. Entonces, ejemplos hay una cantidad. Y me estoy acordando otro, que es una chica también de diseño de interiores, que lo que hace son casas para muñecas, específicamente, y que apunta a un mercado europeo sumamente sofisticado desde Uruguay. Sergio. Bueno, nosotros tenemos lo que tiene que ver con real estate, está Homestaging, que es un proyecto que tiene 3 años, y hoy en día ya está en una etapa de aceleramiento, también con interacciones con la Universidad Ort y la Facultad de Diseño y con el CIE mismo. Ahí tenemos un ejemplo de competir. Estamos ahora trabajando con algunos artistas uruguayos, como Sayago y otros más, también vinculados a mobiliario, como con Carlo Nicola y Menini, vinculado a el avance de un proyecto donde en los halls de los edificios puedan haber obras y mobiliario exclusivamente de artistas uruguayos. Eso estamos tratando en otras jurisdicciones fuera de Uruguay, hay normativas y hay leyes que así lo estimulan, y bueno, queremos ver cómo se puede avanzar aquí en Uruguay, ya que por la prospección que hicimos no encontramos ningún estímulo desde lo que puede ser un marco normativo, que quizás no es lo más deseable, pero a veces da empujes a poder demostrar el potencial creativo que tiene el Uruguay, y por otro lado también lo que puede ser la gestión de los interiores, ¿no? De esos espacios comunes. Perfecto. Bueno, ya estamos casi en y media. Me parece que ha resultado muy interesante. Vamos a cerrar para que no sea tan larga tampoco la charla, que si no después la gente no la escucha toda. Yo quiero decirles que personalmente me siento satisfecho porque cuando uno aprende cosas, me parece que, digamos, resulta positivo. Y yo debo decirles que aprendí unas cuantas cosas esta noche con ustedes. Espero que los demás oyentes de ADIP, los demás socios de ADIP y los que están participando también. Y me queda claro que algunos conceptos que me parece que son interesantes. Hace unos días escuché un reportaje que le hacían a Enrique y que él decía que lo importante es que la gente no salga a ocupar puestos de trabajo, sino que salga a generarlos. Que tenga una actitud emprendedora, que sepa que hay espacios para poder desarrollar ideas, y que en la economía quizás lo estoy viendo como o sea, el tema del financiamiento, en las palabras también de Paola, no son las circunstancias fundamentales de la incubación, sino la idea, el tiempo que se le dedica a llevar la idea adelante, la perseverancia, y creo muy interesante no acomodar el cuerpo a las financiaciones o a los programas que están ya diseñados para apoyar el emprendedurismo, sino tiene que ser una cosa que realmente tenga potencia, que se pueda desarrollar. Y en el ámbito, me parece que nos queda claro que en el ámbito del diseño y de la arquitectura, sumaría también acá, porque hay muchos arquitectos interioristas, me parece que es importante ver la posibilidad de trabajo en conjunto, interdisciplinar, buscar formas de, y retomo palabras de ustedes mismos, digamos, resolver problemas, no solamente tener una idea para ser exitoso y poder ser millonario, resolver un problema. Y cuando vamos atrás de resolver un problema, quizás el éxito sea justamente concretarlo. Y me quedo con esa resolución, me quedo con que la gente pueda comunicarse con ustedes, me quedo con la idea de que hay posibilidades, de que el Uruguay ofrece un ecosistema en maduración, desarrollado, y que da posibilidades.
y quiero agradecerles sinceramente, y quiero agradecerle a Graciela y a Adip la oportunidad de haber participado y de haber aprendido también de ustedes esta noche, como así lo han hecho, supongo, quienes han escuchado la charla. Muchas gracias a los tres, gracias a Adip también por encomendarme esta tarea que hemos tratado de hacer lo más divertida posible y amena, y bueno, y creo que ha salido bastante bien. Muchas gracias, Bueno, Mario. muchísimas Gracias. gracias a todos, a Paola, a Mario, Enrique y a Sergio. Gracias a los que nos escucharon y bueno, esperamos que esta información les sea de utilidad y que si tienen intenciones de emprender, bueno, ya saben por dónde pueden ir a buscar ayuda para ser apoyados, asesorados y poder lanzar su proyecto. Muchas gracias a todos, los esperamos en la próxima actividad de ADIP.